En esta noche el título es El carácter del Hijo de Dios. ¿Cómo? Bien, aquí vamos entonces. Vamos a Mateo, capítulo 5. Versículo 4 y 5. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y el verso 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bien, el contexto de esta enseñanza que Jesús hace en el Sermón del Monte, la podemos encontrar en los evangelios de Mateo y en el evangelio de Lucas. En esos dos evangelios podemos encontrar las bienaventuranzas, solamente Lucas y Mateo. Y Mateo lo da desde la montaña. Y si vamos a Lucas, Lucas lo da desde un llano, pero se entiende que es un llano de la montaña. Y bien, las bienaventuranzas de Jesús en este sermón están enfocadas en la formación del carácter. Y podemos empezar en esta noche viendo qué es lo que nos dice la Real Academia Española con la palabra carácter. La palabra carácter es el conjunto de cualidades de una persona que la distingue de otras en su modo de ser, de vivir y de obrar. Y las enseñanzas de Jesús desarrollan los principios de la ética y la vida en el reino de Dios. Repito, las enseñanzas de Jesús desarrollan los principios de la ética y la vida en el reino de Dios. Ser un hijo de Dios consiste en tener un estilo de vida diferente. ¿En qué consiste? En tener un estilo de vida diferente. Que los demás puedan ver la diferencia. En eso consiste ser un hijo de Dios. Tener el carácter de Cristo. Tener un estilo de vida diferente. Como hijos debemos ajustar nuestras vidas a lo que Jesús está enseñando en este sermón. A las demandas que Jesús nos hace en el Sermón del Monte. Debemos ajustar esas enseñanzas. Y este sermón nos involucra a todos aquellos que quieran y quieren andar como Él anduvo. Aquellos que quieran andar como Él anduvo. Y de eso se trata. Y ahí la formación de nuestro carácter. Todos aquellos que quieren vivir en el reino de Dios son aquellos también que han nacido a una nueva vida en Cristo. Y en el modo que debemos de vivir esta nueva vida son en base a estos principios. A estos principios que Jesús enseña en el Sermón del Monte. ¿Por qué? Los principios que se exponen en este sermón solo pueden aplicar en nuestras vidas a todos los que desean y quieren andar como Él anduvo. Aquellos que se identifican con Jesús. Aquellos que nacieron a una nueva vida en Cristo y quieren agradar a Dios y quieren vivir de esa manera. Por eso Jesús empieza enseñando a sus discípulos y pone su mirada en sus discípulos. Pero también hubo otra parte, los discípulos tuvieron que ir a Él. Y en el discipulado enseñábamos eso, que los discípulos iban a Jesús. Y si vemos cómo empieza el Evangelio de Lucas, estaba Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Y la enseñanza del Sermón del Monte va directamente para ellos. Jesús los mira a ellos, a sus discípulos, y le empieza a enseñar. Y a todos aquellos que quieran identificarse con Jesús, Jesús en esta tarde nos quiere enseñar. Amén. Y quiere también
formar nuestro carácter. Si notamos, Jesús en este sermón habla de cosas internas, cosas del corazón, del carácter. De eso está hablando Jesús en el Sermón del Monte, porque fíjense, los fariseos eran muy meticulosos en cuanto a la ley, estaban en cosas que eran externas, pero Jesús va a lo interno, al corazón, y empieza a enseñarnos. Y vamos con esta enseñanza que es Jesús, que sería la número 2, y este punto: los que lloran serán consolados. Y bien, Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La versión NBI dice, la nueva versión internacional dice así: dichosos los que lloran serán consolados. Así dice la versión NBI, nueva versión internacional. Bien, y acá cabe una pregunta, ¿no? Cuando Jesús dijo, los que lloran, ¿se refería a cualquier tipo de llanto? ¿Qué dicen ustedes? Bienaventurado el homosexual que llora porque su novio lo dejó, o el ateo que llora porque perdió su trabajo. No se refería a cualquier tipo de llanto. Jesús está hablando a sus discípulos, a aquellos que lloran porque Dios es el que consuela. Hay una condición para ser dichosos y están relacionadas con las lágrimas, con los afligidos. Esas lágrimas son el resultado de las pruebas, de las circunstancias, de las aflicciones que pasamos como hijos de Dios. Uno de los versículos más cortos de la Biblia dice: Jesús lloró. Jesús mismo derramó lágrimas, lloró. Y bien, en la adversidad, en la prueba, en el dolor, ¿quién no llora? ¿Quién no derrama lágrimas? Pero nosotros, la diferencia es que encontramos el consuelo que viene de Dios. Nuestra ayuda proviene de Dios. En esa situación, en esa circunstancia, como se llame, el consuelo viene de Dios. Y vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Verso 3 al 5. Perdón, estaba en la primera. Vamos a la segunda. ¿Lo tiene? Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pasamos situaciones como hijos de Dios, lloramos, nos afligimos, nos angustiamos, pero ¿saben qué? Tenemos consuelo. Y ese consuelo también nosotros podemos consolar a otros.
Días atrás estaba en un velorio que falleció un primo y ahí estábamos, consolando a mi tía, a mi primo, estando ahí. No hace falta decir palabras en ese momento, solamente un abrazo, estar ahí y acompañar en esos momentos duros y difíciles que estaba pasando la familia, para consolar a aquellos que están también pasando situaciones que les toca pasar en la vida, como cada uno de nosotros. Pero la vida cristiana tiene que ver con el quebranto de nuestro corazón, donde derramamos lágrimas. El asunto es que no sean lágrimas de cocodrilo, ¿no? Sino que sean reales, con corazón sincero. Eso sale de la profundidad de nuestro corazón para con Dios. Y déjenme decirle algo que días atrás también predicaba. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, fue escrita con lágrimas. Y podemos ver Timoteo llorando por Pablo. Miren lo que dice segunda carta de Timoteo. Capítulo 1. Verso 4. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo 1:4 dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Vemos un David que en una situación lloró hasta no tener más fuerzas. Vemos a Ana, una mujer que también lloró, que clamó, que no fue comprendida ni por el esposo ni por el sacerdote y derramó lágrimas. Un José que delante de sus hermanos no se pudo contener y se fue llorando, derramó lágrimas. Un Jeremías, a un pueblo de dura cerviz, hablando, llorando. Y ahí están también las lamentaciones de Jeremías. Han derramado lágrimas. Lágrimas de un pastor ante el peligro del rebaño. Un pastor, miren, Hechos 20:31. Y dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas, decía Pablo, a cada uno. Y ahí vemos. Y nosotros también derramamos lágrimas por nuestros hijos, cuando oramos por un hijo que conozca a Cristo, que estamos ahí. Mi mamá clamaba por mí. Yo me iba y eran las 3 de la mañana y la escuchaba llorar, orando por mí, me recuerdo eso. Yo salía en la noche y ella estaba ahí llorando, clamando a Dios. Y Dios respondió. Nosotros derramamos lágrimas por alguien o cuando perdemos un ser querido. Pero ¿saben qué? La diferencia es que la hacemos ante la presencia de Dios. Brota ese llanto que libera, sana y aún nos anima. Pedro en su carta nos dice que todos los hermanos en todo el mundo padecen. Todos los hermanos en todo el mundo padecen. ¿Y qué es lo que realmente Jesús nos quiere enseñar cuando dice bienaventurados los que lloran? Que el llanto en nuestra vida tiene consuelo. Tiene consuelo y en las cosas que nos pasan, las cosas que nos suceden, pero nosotros los presentamos en oración.
y saco esta cuenta, ¿no? O esta ecuación, ¿no? Que sufrimiento, lágrimas y oración son inseparables en la vida del cristiano. Sufrimientos, lágrimas y oración son inseparables. Y nos saben que hace el sufrimiento y el quebranto, nos lleva a buscar más a Dios. Eso es lo que hace el quebranto nuestro. Nos lleva a buscar más en dificultades, en sinsabores, en inquietudes, en angustia. El que llora expresa total incapacidad personal ante el problema y su absoluta dependencia de Dios. No sé qué hacer en esta situación, pero yo, Señor, dependo de vos. No sé cómo enfrentar el problema. No tengo recursos, no sé cómo hacerle ahora. Pero, Señor, yo dependo de vos. Yo confío. Dependo de vos día tras día. Señor, ayúdame en esta situación. No sé cómo poder corregir a mi hijo. Dame sabiduría, Señor. Enseñame, Señor. Dependo de vos. Eso es el que expresa, ¿no? La total incapacidad, ¿no? Ante el problema y la absoluta dependencia que dependemos de Dios. Amén. Dependemos de Él. Como padre, recién les decía, a veces no sabemos cómo enfrentar un problema o una situación X, como se llame, donde recién decía no tenemos recursos y mucho menos a veces remedio. Y ahí donde nuestra fe a veces se debilita, pero nosotros vamos en ayuda al Señor. Señor, ayúdame a creer, Señor, ayúdame a confiar en ti. No tengo fuerza, Señor, pero dice tu palabra que tú nos renuevas, Señor, que tú nos das nuevas fuerzas. Y ahí nos renovamos y ahí le creemos a Dios, porque nuestra fe ante las dificultades a veces puede venir a menos, podemos decaer, pero nos levantamos y decimos, Señor, ayúdame a creer, a confiar en ti, en tu palabra, Señor, a obedecerte y a depender de ti, sea cual sea la circunstancia que esté pasando. Amén. Y ahí, si le creemos a Dios, Él puede obrar a mi favor y a tu favor y consolarnos y traernos consuelo. Porque la Biblia dice que el que siembra con lágrimas, con regocijo cosechará. Aquellos que siembran con lágrimas. También hay lágrimas de aquellas oraciones que han sido contestadas por Dios, que han sido respondidas por Dios. Hay lágrimas, nos gozamos cuando Dios nos responde. Y también derramamos lágrimas cuando fallamos a Dios, cuando nuestro corazón se entristece por haber fallado a Dios. Y derramamos lágrimas también de gozo. Yo me gozaba días atrás, Adrián, si no estás viendo, Dios te bendiga, de Mendoza. Él ponía en oración su esposa y pidió a la iglesia que estemos orando por él. Y hace poco mandó una foto al grupo de donde estamos del discipulado, ya la esposa de alta, ¿no? Y la gloria del Señor. Dios puede obrar de diferentes maneras, como Él obra con su poder. Y le creemos a Dios y recibimos la consolación de Dios. También nos gozamos, también esas lágrimas por la respuesta que Dios nos da a nuestras oraciones. Nos gozamos. También lloramos cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento. Como el pródigo, ¿no? Volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Volvió en sí y volvió. Pedro, negando al Señor, dice que lloró amargamente. David, en el Salmo 51, en su pecado, vemos un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Y ahí vemos cómo los hijos de Dios derramamos lágrimas, pero delante de Él, y recibimos su consuelo. Y acá quiero aclarar algo, ¿no? Que la actitud del arrepentimiento, hacia el arrepentimiento no es solamente llorar, sino también cambiar. Como decía nuestro hermano Javier, metanoia, un cambio. No solamente llorar, sino
cambiar. Seguimos. Y es un proceso, ¿no? Que da como resultado en los cristianos, en los hijos de Dios, el ser consolados, hermanos. El ser consolados por Dios. Y es un privilegio también estar en comunión con Dios. Como expresa David en el Salmo 30, versículo 5. ¿No tiene? Dice así: por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Bien, ahora podemos llorar, ¿no? En nuestra cultura también hay dichos como los hombres no lloran, o llorar es mostrar debilidad. Déjenme decirle, sáquense esa idea y meditemos en lo que Jesús nos está enseñando en esta noche. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, recibirán consuelo. En el momento de la prueba, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados o cualquier sea la circunstancia, déjame decirte que la tristeza se convertirá en gozo. Se convertirá en gozo. Porque las bendiciones de Dios siguen a los momentos de angustia, sobre cualquier tempestad que esté pasando. Él es el único que puede calmar la tormenta. Él es el único. Me acuerdo de un tema de rescate que dice, indudablemente tú, ¿no? Eres el que puede calmar la tormenta. ¿Y eso por qué? Eso sucede cuando nos entregamos incondicionalmente al Señor. Nos rendimos a Dios y nos entregamos a Él, dependiendo de Él. Cuando vienen esas nubes grises, esas dificultades, nace sobre los hijos de Dios el sol de justicia, que es Jesucristo. Él solo puede calmar el mar embravecido y se hace una gran bonanza. Él calma mi tempestad y tu tempestad. Cuando aprendemos a depender de Él y decirle, Señor, te entrego el control de mi vida. Toma tú, gobierna tú en todas las áreas de mi vida. Toma el control de todo mi ser. Tómalo, Señor. El Salmo 42 dice lo siguiente. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Decía David. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así se expresaba David. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y Jesús mismo, Dios se encargará de enjuagar cada una de tus lágrimas y mis lágrimas, de nuestros ojos. Eso es lo que dice Apocalipsis 21.
versículo del 1 al 5 vamos a dar lectura, ¿sí? Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Los hijos de Dios somos consolados por Dios. Si usted lo es, reciba el consuelo de Dios. ¿No? Y nos introducimos con un eslabón ahí a la siguiente enseñanza, ¿no? Donde Jesús dice en Mateo 5:4, vamos al texto central, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, la nueva versión internacional dice así: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Bien, la tercera condición, ya vimos la primera, los pobres de espíritu, vimos los que lloran, y ahora los mansos, los humildes. La palabra humilde se traduce en el griego praus, que se usa en referencia a un caballo que ha sido domado, un caballo que es manso, que es obediente, que es sumiso. O sea, nuestro carácter en obediencia a Dios, no una obediencia parcial, sino una obediencia total a Dios. Aquel que es manso. La humildad no es falta de poder o valor, y tampoco una actitud pasiva o de abandono o conformismo, decir va a suceder lo que tenga que suceder. No. La humildad es en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, hay un caso donde los discípulos le dicen al Señor: ¿no quieres que enviemos fuego? Ellos reconocían que tenían autoridad, porque en Lucas capítulo 9, si lo pueden ver en sus casas como de tarea, pueden ver que Jesús le da la autoridad a sus discípulos. Y después en una ocasión le dice: ¿no quieres que enviemos fuego sobre ellos? A su parecer, ¿no? Por una mala actitud que habían visto ellos, a su parecer. Y le dicen a Jesús: ¿no quieren que enviemos fuego sobre ellos? Pero vieron, en esa ocasión, ellos sabían que tenían poder, pero pidieron permiso para usarlo. Eso es humildad. Vieron a alguien que no estaba haciendo lo correcto en su parecer y le preguntaron a Jesús: ¿quieren que bajemos fuego del cielo para que los destruya? Y si prestamos atención, ellos sabían que tenían poder, pero pedían permiso para usarlo. Eso es ser humilde. La Biblia también nos habla muy bien de Moisés. Dice que él llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra, ¿no? Y esto lo podemos ver en Números.
capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Vieron que dice muy manso, no menso, dice muy manso. Y bien, en la Nueva Versión Internacional dice así: a propósito, Moisés era muy humilde, más que cualquier otro sobre la tierra. Pero ¿saben qué? Él no nació humilde. Durante los primeros 40 años, Moisés no tenía esa mansedumbre. Vemos que la hija de Faraón lo recoge del río y lo lleva al palacio. Moisés fue criado en un lugar de privilegio, en un lugar de glamour. Moisés fue criado muy privilegiado, con la mejor educación, y lo cual tiende a producir en la formación de su carácter, ¿no? Soberbia, orgullo, y eso se ve reflejado claramente en el momento que él mata al egipcio, que abusaba del esclavo hebreo. Evidentemente no era entonces un hombre humilde. Y vamos a ver Éxodo, capítulo 2, verso 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 2, verso 12 al 15. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien, vemos un Moisés que para nada era manso ahí. Y en ese momento Moisés no pudo hacer frente a Faraón, porque tuvo que huir a la tierra de Madián, como nos dice la Biblia. Pero 40 años más tarde, donde Moisés pasó sin fiesta, sin glamour, con alacranes y ovejas en el desierto, donde Dios usó esa situación para hacerlo el hombre más manso de toda la tierra. 40 años sin glamour, entre ovejas y alacranes. Y ahí Dios fue moldeando su carácter. Dios usó esa situación para hacerlo manso. 40 años, su carácter fue moldeado. Y hoy, en 2 o 3 meses, ya ponen un líder en la iglesia. ¿Cómo es eso, no? 40 años estuvo Moisés tratando, siendo el carácter moldeado, transformado. Imaginen, si mató a un egipcio, le decía en la otra, a los jóvenes, en la otra enseñanza, si mató a un egipcio, ¿cómo iba a ser posible que él pudiera liberar al pueblo de Israel? Si él, en su impulso, en su carácter no moldeado, tuvo que huir delante de Faraón. Pero tiempo más tarde, 40 años de trato, donde pasó en el desierto, su carácter fue totalmente moldeado,
totalmente transformado. Ahora sí, él podía venir a Faraón y liberar al pueblo de Israel. Pero tuvo que haber un trato de Dios en su carácter. Es en el corazón, en el carácter, donde Dios quiere transformarnos. Todo así que cuando Dios llama a Moisés en esa zarza ardiente, le dice, quita tus sandalias porque el lugar santo es. Y él obedece inmediatamente, se dispone. Y no le pone, no se pone ahí a discutir con Dios, ¿por qué tengo que sacar? No, rápidamente él obedece a Dios y se pone en disposición. ¿A quién? A Dios. Él le da una encomienda a Moisés para que lo sirva. Y él le dijo que vaya ahora a liberar al pueblo. ¿Y saben lo que dijo Moisés? No puedo. Y eso es lo que exactamente Dios quería escuchar de él. Porque 40 años él podría decir, sí, yo puedo ir a liberar a ese pueblo. Pero él dijo, no puedo. Y eso es lo que Dios quería escuchar de él exactamente. Que él dependiera de Dios. No puedo, le dijo Moisés. Y Dios lo envió con una encomienda. Y eso es lo que Dios quería escuchar. 40 años tratando con él. 40 años antes podía decir en su fuerza que él lo podía hacer. Pero al final es que Moisés va diciendo, yo soy, me envía. Yo soy, me envía. Y la humildad, ¿saben qué consiste, hermanos? En someternos a Dios, en obedecer a Dios. No una obediencia parcial, sino una obediencia completa al Señor. No cuando quiero, sino, Señor, aquí estoy, te quiero servir, me dispongo. No sé cómo hacerlo, pero yo dependo de ti. Dame la gracia, Señor, para hacerlo. Dame la gracia para poder servirte. Ser hijo de Dios implica que la mansedumbre, hermanos, es parte del carácter, que debe ser conformado al carácter de Cristo. Y miren lo que nos dice la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 16 al 20. Versículo 16. ¿Lo tienen? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí vemos lo que nos dice la epístola de Santiago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21 también. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, miren lo que dice ahí, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid, ¿con qué dice? Con mansedumbre. Y Jesús mismo también nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuestra actitud debe ser como la de Cristo, que no respondía con maldición, que quien sufría el agravio, quien sufre sin tomar revancha, eso es ser manso, ni sacar ventaja del otro. Nuestra actitud debe ser como la de Cristo, mirar a Cristo. Dice la carta a los Filipenses que Él en forma de Dios no escatimó en ser igual a Dios, se humilló hasta lo sumo, dice. Y que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios
y dejar que nuestro carácter sea moldeado al de Cristo. Y con esto quiero finalizar en esta noche. Isaías 57:15. Cuando nos hacen algo, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Respondemos como Cristo? Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que ser, Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dice Jesús. Y esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Por eso la enseñanza del Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, que van a heredar la tierra. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando nos mantenemos humildes y aprendemos a ser sumisos a Dios, Dios va forjando nuestro carácter y mientras más obedecemos a Dios, más humildes somos.